encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amadísimos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a participar de esta Santa Misa en este día viernes, tiempo de Pascua, quinta semana. Damos gracias al Señor porque a través de su palabra nos sigue animando en nuestro itinerario de fe para que nos pongamos al servicio de su infinita voluntad en la construcción de su reino. Les invito para que en un momento de silencio, con mucha confianza en Él, le presentemos nuestras intenciones. Oramos por el eterno descanso de Aura Guerrero Espinosa, 3 años y 3 meses ofrecen sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales, para que al celebrarlos llenos de alegría, nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos atentamente la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé.
Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas de las que estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Tomen asiento unos instantes, hermanos. El protagonismo del Espíritu Santo en la Iglesia. Amadísimos hermanos, al meditar
todos estos días de esta semana de Pascua que estamos celebrando, esta quinta semana, seguimos profundizando los primeros momentos de las comunidades cristianas, el impulso misionero, ese anuncio incesante que surge de la experiencia de Jesucristo resucitado y que alienta y fortalece cada uno de aquellos creyentes que no solamente anuncian a Cristo, sino que ante todo se esfuerzan en vivir como Él vivió. Han hecho de todas las opciones del Señor su estilo de vida. Comparten en comunidad, escuchan la palabra, celebran la Eucaristía, ayudan a los pobres, a los marginados, a los necesitados, se identifican con las opciones del Señor y saben quién es el protagonista de todo esto y que dinamiza toda esta experiencia. No es el impulso del hombre, aunque ciertamente importa en la libertad, pero ese protagonismo es del Espíritu Santo. Es muy interesante cómo después de que se ha celebrado aquel concilio de Jerusalén, donde se han puesto aquellas conclusiones del encuentro para toda la iglesia en aquel entonces, a saber, primero, que Dios nos ha salvado a todos, que el símbolo que nos identifica, el signo que nos identifica es el bautismo de Cristo. Y lo otro, que se esfuercen cada vez más en cumplir los mandatos del Señor. La conclusión que ha mandado aquel concilio y que ha enviado a algunos a anunciar todo esto en Antioquía y en muchos otros lugares, tiene que ver con lo siguiente: que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado por los ídolos, la sangre y los animales estrangulados, que se aparten de esas cosas y harán bien. Todas estas ciudades a donde son enviados estos discípulos confirmados por los apóstoles son ciudades paganas. Ya no tendría sentido obligarles a ellos a participar, por ejemplo, de aquel signo rito de la circuncisión, pero sí del sacramento del bautismo, y dejar a un lado todas esas idolatrías, porque solamente tenemos un solo Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Pero para esto, hermanos, hay que atravesar también por un camino. No es tan fácil como ahora lo escuchamos, ¿no? Hay que aprender a dejarse guiar por la luz del Espíritu, por la sabiduría que viene de Dios, dejar nuestras soberbias. Todo eso es lo que la comunidad cristiana tuvo que haber hecho para poder encontrarse, para poder reconciliarse, tomando en cuenta que allí habían judíos que se habían convertido a la fe en Cristo y también habían paganos, pero han llegado a un acuerdo importantísimo. Y ahora aquellos que eran diferentes son hermanos. Esto es lo que nos tiene que distinguir, hermanos. En la iglesia no deben haber cristianos de primera, de segunda, de tercera, no. Todos somos cristianos. Y ante el Señor tenemos esa dignidad de ser elegidos para participar de esa comunidad fraterna. Esa verticalidad del Señor se ha mostrado en nuestra horizontalidad, en nuestra proximidad, en la relación cercana de un Dios que utiliza un lenguaje humano como el nuestro, que perdona a los pecadores, un Dios que da la salud a esos enfermos. Jesús, que es tan sencillo, tan familiar, que comparte la mesa con los pobres. Y aunque eso le haya costado la crítica de muchos, Él siguió igual. Y esto tiene un sentido, hermanos, antropológico y también teológico. Porque cuando vivimos encerrados en nuestros fanatismos, en nuestras ideologías,
en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, no damos paso a la gracia. Y quien vive todo un tiempo ensimismado, pues no tiene la oportunidad de salir al encuentro del otro, peor del Señor. Con razón nos dice también la palabra, el mismo Señor nos lo advierte en el Evangelio, quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a quien no ve si no ama a quien ve? Por eso el esfuerzo, hermanos, de nuestra espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, no es una espiritualidad etérea, como hay muchas espiritualidades en el tiempo moderno, ¿no? Hasta sospechosas. Hay mucha gente que cree en las cartas, en el Reiki, en cosas parecidas. Se han olvidado de la fe cristiana. Más fácil le cuesta creer el horóscopo, qué es lo que le dice, ¿no? Hasta la ropa que tiene que ponerse, y por no describir otras cosas más que ya terminarían en ridiculez. Nuestra espiritualidad es encarnada. Dios mismo ha venido a estar con nosotros. Miren esto. ¿Qué necesidad tenemos de inventarnos cosas mágicas? Él ha venido a estar con nosotros, pecadores, a enseñarnos el valor del amor, a enseñarnos el valor de amar al otro, a pesar que sea o tenga ideas distintas, a tener misericordia. ¿No era el Señor que les dijo a los discípulos en aquel día de la última cena, cuando todos iban a participar, se puso a hacer la labor de los esclavos, a lavarles los pies, y después él mismo se ofrece como alimento, como sacrificio, como víctima expiatoria? Tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esto es mi sangre. Y hoy qué hermoso el Evangelio, que lo que nos dice el Señor. Ya no los llamo siervos, a ustedes les llamo amigos, porque yo les he dado a conocer a mi Padre, porque todo lo que he oído de Él se lo he dicho a ustedes. Qué confidente que es el Señor, ¿no? Confidente con el hombre, amigo nuestro. Y así tenemos que vivirlo. No hay necesidad de inventarnos otra cosa, de inventarnos, como alguien dice por allí, el agua tibia. Ya el Señor nos ha mostrado su amor, pero no lo recuerda. Nos hace saber que esa revelación suya es para nosotros motivo de alegría, pero nosotros tenemos que encontrarle un verdadero sentido, tomando esa verdad del Señor, meditándola continuamente y respondiéndole de modo libre y a la vez con conciencia. Qué bonito es cuando todos los hermanos nos unimos a participar de la Santa Misa. Qué hermoso es cuando nos conocemos todos, nos saludamos. Qué bonito que en el hogar, aunque ha habido por allí algún problema, pues ya pasó, nos unimos otra vez, nos tomamos un café juntos y ya, hemos superado las cosas. Eso es el cristiano, el que le da la razón al amor, el que le da la razón a Dios, no el que anda siempre regañando, el que se siente siempre abandonado, como si no tuviera un Dios misericordioso, que está como huérfano. No, es nuestro Dios, nuestro amigo, ¿no? Nuestro hermano. Así ha querido el Señor que lo reconozcamos. Imagínese usted en el Antiguo Testamento cómo era visto el Dios Todopoderoso.
Pues Moisés, los profetas siempre hablaban unos cuantos elegidos nomás con él. Del resto, pues, nada que ver. Y en cambio, a través de Jesucristo, nos revela ese mismo Dios, sí, pero más cercano. Y Él lo da con autoridad, porque es Dios mismo. Moisés y los profetas, claro que lo dieron a conocer, pero no como Jesucristo, en la dimensión de Jesucristo, en la cercanía de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, en la cercanía de Jesucristo al Padre. Y miren lo que siempre nos va motivando también el Señor en el Evangelio de Juan, y a partir de esto, de esta verdad de salvación, nos provoca una verdadera alegría. ¿No les ha pasado que después de escuchar la palabra nos sentimos con una paz increíble, un gozo en el Señor? Cuando oras y lo haces de una manera auténtica y sincera, te arrepientes de tus pecados, te pones bajo su misericordia, Dios te da su gracia, ¿no te sientes en paz? ¿No es el gozo? Cuando participas de la Eucaristía, ese Dios tan grande que se hace alimento para ti, ¿qué más queremos de Dios si ha llegado hasta el colmo? A ese Dios tenemos que anunciar, al Dios de la fraternidad, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Si pensamos de esta manera, hermanos, nuestra vida se dispone a obrar según el Evangelio, según Cristo. Y nuestro paso por este mundo temporal también tendrá un gran sentido, una historia de salvación. Es que Dios ha querido escribir la historia de salvación en mi vida y me ha acompañado, cargando esa cruz paradójicamente con alegría. No es digno de mí el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Y en otra parte del Evangelio, toma tu cruz y sígueme. Es decir, Él está con nosotros. No nos dice, lleva tu cruz y nos vemos. No, toma tu cruz y sígueme. No estamos solos. Y las circunstancias tenebrosas, terribles que a veces nos puedan acontecer en la vida, si lo ponemos en una balanza de la gracia de Dios, pues esto será siempre a favor nuestro, porque triunfaremos. Siempre. Este tiempo que estamos pasando con el tema de la pandemia, hay mucho miedo, mucho temor. Pero también hay gente que es indiferente, que busca salvar su pellejo como del lugar, ¿no? Hay gente que en este tiempo de pandemia defiende hasta el aborto. O sea, no basta que nos muramos por la enfermedad, sino que también hay que matar a otros inocentes. Bueno, y la cuestión política, social, que también hay que decir lo que pensamos. Los sacerdotes podemos también iluminar desde el Evangelio al pueblo creyente. Hermanos, nuestra fe no es solamente una estructura, un club, o como muchos intentan hacerlo ver, un grupo de fanáticos. Nuestra fe, hermanos, es dejarnos alegrar por Dios. Ese es nuestro mayor tesoro. Y no es lo mismo de aquel que no cree como el que cree. Hay un relato muy interesante, y con esto concluyo, de un personaje ateo que se encontró con un creyente y éste le manifestaba, mira, yo no creo en Dios y no me interesa
todo lo que hago lo hago por mí mismo, por mi inteligencia, por mis cualidades, etcétera, ¿no? De manera que yo no creo, ¿no? Y por eso es que ganaré al final, porque sé que no hay nada más, ni Dios, ni vida eterna, ni nada. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo, por el uso de mi inteligencia y de mi razonamiento. Mientras que aquel creyente simplemente dijo, pues yo no perderé. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que no haya vida eterna, que no hay un Dios y todo aquello. Pues no perderé nada. Pero en cambio, cuando tú vayas y te encuentres con una realidad que era diferente a la que entendías, ¿qué harás? En cambio yo, bueno, no hay nada, no pierdo. Pero si eso es cierto, si hay un Dios que me ama, que me ha enseñado a perdonar, que me ha dicho que hay vida eterna, entonces yo he ganado. A este Dios tenemos que amar, ¿no? Al Dios de la vida, que nos alegra estos días, pero que nos dará también la vida eterna. A Jesucristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y ahora, hermanos, les invito para que presentemos al Señor nuestras plegarias, diciendo todos, escucha, Señor, nuestra oración. Oremos, hermanos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Pidamos para que el Señor le conceda salud, sabiduría, nos aconseje con su palabra, con su testimonio, con esa mirada cercana de un Dios compasivo y misericordioso. Roguemos al Señor. Oremos también, hermanos, por todos nosotros, para que permanezcamos en el amor del Señor, para que nuestra vida también se sienta alentada con estas palabras del Evangelio. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, para que también nosotros compartamos esta experiencia del Dios cercano. Roguemos al Señor. Y oremos, hermanos, también por aquellos que no conocen a Dios, para que se den la oportunidad de escuchar aquella voz que les llama a la trascendencia y vuelvan los ojos a Él. Roguemos al Señor. Y oremos, hermanos, por tantos cristianos, hermanos nuestros, que esta dificultad que está pasando les ha hecho olvidarse del Señor. Ya no oran, ya no quieren participar de la Eucaristía, ya no leen la palabra. Parece que más les está venciendo. Pidamos por ellos, para que nuestra oración les aliente y vuelvan la mirada al Señor. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, les invito para que con mucha confianza y humildad le presentemos al Señor nuestras plegarias. Él nos escucha. Por todo ello, roguemos al Señor. Que el Señor conceda el eterno descanso a Aura Guerrero Espinosa y a todos los fieles difuntos. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, recibe todas estas plegarias que hoy toda tu familia te presenta. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento, cantamos.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus auxiliares, Giovanni, Iván, Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por Aura, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Todos, Señor. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Cuarto día de la novena a la Virgen de Fátima. Ofrecimiento. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intersección del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. Oración de este día. Oh Santísima Virgen María, Reina de la Iglesia, que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa e infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él. Como vicario de vuestro Hijo y su representante en la tierra, infunde también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la autoridad del romano pontífice, de adhesión inquebrantable a sus enseñanzas, y en él y con él un gran amor y respeto a todos los ministros de la Santa Iglesia, por medio de los cuales participamos la vida de la gracia en los sacramentos. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que promete. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María de Fátima, ruega por nosotros. nosotros. Hermanos, el día de mañana la celebración eucarística, modalidad virtual, a las 18 horas. El domingo, 2 celebraciones, 11 de la mañana y 18 horas. Para poder visualizar la celebración eucarística, ingrese a la fanpage Parroquia San Juan Apóstol y usted podrá ahí visualizar a estas horas que indicamos la celebración eucarística. Hermanos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Tengan una linda noche, hermanos.